de distintos lugares, pero en Santo Domingo no lo sabía. Ya comenzamos 1 hora, de 8 a 9. Espero que sea de bendición, así no nos quedamos lindas. Voy a tratar, cosa que es bien difícil para mí, tratar de reducir el tiempo de la predicación a menos de 1 hora para que así cuadre todo. Eso es bien difícil para mí, pero bueno, trataremos, ¿no? Gracias, Señor. Bueno, póngase de pie. Hoy vamos a ver bastante la Escritura. Esperamos a ver si podemos culminar con el mensaje que hemos estado dando. Vamos a esperar que puedan setear esto, porque tengo feedback. Dios es bueno. Diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Yo declaro en esta mañana que soy un hacedor de tu palabra. Amén. Pueden sentarse antes que se siente. Salude que está a su lado. Dígale que bueno que está aquí en esta mañana. Gloria al Señor. Y vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 12. Hoy sí vamos a entrar en el, como decían en el campo, en el meollo del asunto. Hemos estado estudiando sobre el aguijón de Pablo. Establecimos de que el aguijón de Pablo no es una enfermedad, sino, la palabra lo dice bien claro. No sé por qué hay tanta gente, y aún eruditos y comentaristas, que se afanan en decir que el aguijón de Pablo consistía en una enfermedad, cuando no es así. La palabra te lo dice bien claro, que era un mensajero, ¿de quién? Un mensajero de Satanás que le abofeteaba para que no se saltase sin medida. ¿Por qué yo toco estos temas? Porque tal vez hay personas que dicen, pastor, ¿y por qué usted no se dedica a predicar otra cosa y no toca esos temas que son controversiales? Porque los temas controversiales son los más que hacen daño a la iglesia. Cuando la iglesia, estoy preparando una enseñanza sobre el atavío de la mujer, y se van a quedar sorprendidos de la ignorancia que por muchos años se ha estado predicando sobre eso y condenando a las mujeres. Pero bíblicamente le voy a demostrar de que Dios se deleita en que usted se vea bien y que usted se vea adornada y que usted se proyecte bonita. Amén. Pero eso va luego, pero lo tengo ya en la agenda. Voy a darle la forma para traerlo. ¿Por qué lo voy a hacer? Que es un tema bien controversial, para traer libertad de conciencia a mucha gente que se le ha metido condenación a causa de eso. Porque ya es hora de que gente tengan pantalones para contrarrestar todas aquellas cosas que nos han estado enseñando por años, que lo que ha hecho es esclavizar la iglesia en vez de traerle libertad. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. A mí no me interesa que se me vaya todo el mundo en contra, porque a mí no me interesa. Pero si yo estoy convencido de que la palabra lo que enseña, lo voy a enseñar, aunque le moleste a quien sea. Amén. Y el aguijón de Pablo es una de las cosas que enseñan que en vez de traer bendición a la gente, lo que trae es conformismo. Destruye la fe de los cristianos. Porque el diablo es experto en traer dudas. Y cuando usan el aguijón de Pablo para traer dudas a la gente, porque cuando usted está pasando por alguna tragedia o está pasando por alguna enfermedad, esas son las cosas que el diablo usa
para traerte duda. Será sí, yo sé que Dios sana, pero a lo mejor yo soy como Pablo, que me va a decir, bástate de mi gracia. Vamos a ver lo que quiere decir eso. Y la palabra dice en Santiago claramente que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las ondas de la mar, que va y viene. Y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. El diablo sabe eso. Si le meto duda a la gente no va a tener fe para creer por su sanidad. Va a tener dudas. El diablo es experto en eso. Él es experto en traer condenación. Y si usted no conoce las Escrituras, usted va a ser una víctima. Aunque usted sea buena gente, aunque usted venga a la iglesia, aunque usted ore mucho, ayune, haga todo lo que sea, pero la falta de conocimiento te hace vulnerable a la destrucción. La palabra lo dice bien claro en Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, no ayuno ni consagración, conocimiento. El conocimiento es lo que te ayuda a recibir de parte de Dios. Y cuando hablo de conocimiento, estoy hablando de conocimiento revelado, no solamente en el intelecto, sino en el corazón. Que eso sea parte de tu vida. Y cuando tú ves una verdad ahí, eso se haga una parte de tu vida. No tan solamente que la aceptes como una verdad, porque nosotros aceptamos muchas cosas, pero no las practicamos. ¿Sí o no? Hay gente que se sienta al televisor y está dando una receta para rebajar y dice, sí, qué bien. Pero no la pone en práctica. La acepta la verdad, pero no la pone en práctica. Y eso no funciona. Hay que ponerla en práctica para que funcione. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios hay que ponerla en práctica para que te funcione. Jesús dijo bien claro, y conoceréis la verdad. La verdad hay que conocerla, no en el intelecto, en el corazón. Y la verdad conocida es lo que te trae libertad. Amén. Por eso es que yo toco esto, porque déjeme decirle algo, a mí me sube y me baja cuando yo oigo un predicador diciéndole a la gente que es la voluntad de Dios en algunos casos de que estén enfermos o de que estén pasando por cosas malas con un propósito. A mí me da un coraje que no rompo el televisor porque me costó caro. Pero yo no soporto oír a alguien predicando diciendo que Dios te trae cosas malas para sacar algo bueno de ti. Porque la Escritura me dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Amén. Ok, Segunda de Corintios, ¿estamos? Capítulo 12, verso 1. Dice, ciertamente me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones ¿de quién? Del Señor. Primeramente, cualquier persona que crea que tiene un aguijón como Pablo, lo primero que le tienes que preguntar es si tiene la revelación que tenía Pablo. Porque el aguijón fue dado a causa de la revelación que Pablo tenía. A Pablo le fue revelado todos los misterios del sacrificio de Jesús, que los discípulos no sabían. Por eso le escribió la mayoría de las epístolas, dando a conocer verdaderamente qué pasó en la cruz, qué beneficios tuvo el sacrificio de Jesús. Eso lo enseñó Pablo. Los discípulos cuando Jesús murió se fueron a pescar, creyeron que todo se había terminado. Ellos no conocían el plan de redención totalmente. Por eso Pedro, bien intencionado, inspirado por Satanás, le dijo, maestro, que esto no te acontezca, cuando Jesús anunció su muerte. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque el que estaba inspirando a Pedro en ese momento era Satanás. Parecía lógico, parecía bueno, buena intención tenía. Hay veces que hay gente que son usados por Satanás creyendo que están haciendo una buena intención a una persona. Porque cuando Dios te revela una voluntad, tú puedes estar seguro que siempre Satanás va a tratar de usar a alguien para que tú no hagas la voluntad de Dios. Para darte tal vez un consejo, que crees que te está dando un consejo. No, pero si Dios me dijo que era a la derecha, es a la derecha. Aunque tú me digas que es más fácil irse por la izquierda.
¿Cuánto me entienden? Y Pedro, buen intencionado, le dijo a Jesús que eso no le aconteciera. Sin embargo, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro en ese momento estaba siendo inspirado por el diablo. Pedro no era el diablo, pero estaba siendo inspirado por el diablo. Y déjeme decirle algo, si usted no tiene buen conocimiento de la palabra de Dios y usted lo que tiene es tradición, cuando usted predica esa tradición, usted está siendo usado por el diablo para robarle la fe a la gente, para destrozarle la fe a la gente. Es bien triste oír a un pastor decir que oré y el Señor me dijo que no le daba la gana sanar a mi esposa. Que no le daba la gana. Ese no es Dios. Dios no habla así. Jesús nunca le dijo a nadie, a mí no me da la gana de sanarte, sino que lo sanó a todos. Ya lo demostramos el domingo pasado, ¿sí o no? Ahora, el que no tiene conocimiento, así como ustedes me dijeron amén a mí, así le decían a él cuando decía ese disparate. Y en una ocasión lo oí decir que si usted tenía un cáncer, diera gracias a Dios porque algún propósito tenía Dios con el cáncer. Eso es lo más horrible que tú puedes oír en un predicador. Ese predicador en ese momento está siendo usado por el mismo diablo. Porque Jesús nunca predicaría eso. Amén. Esto suena duro, pero es la verdad. Y a mí, después que sea la verdad, a mí no me importa que le caiga el sayo a quien sea. Y el hecho de que tengan mucho estudio y que sean unos teólogos, la mayoría de los teólogos, la mayoría son unos incrédulos en cuanto al poder de Dios. La mayoría no creen en lo sobrenatural. Creen que eso era para el tiempo de los apóstoles. Amén. Ok. Aquí dice, me conviene gloriarme, pero vendré a mis visiones y a mis revelaciones. En Gálatas capítulo 1, busca hacer un momentito. Me avisa cuando lleguen. Gálatas capítulo 1, verso 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando Pablo, no es según qué, hombre. Dice, verso 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? Quiere decir que el evangelio que él recibió fue por revelación de Jesucristo. Y él le está diciendo, yo me voy a gloriar en las revelaciones. Si alguna persona piensa que tiene un aguijón como Pablo, tiene que tener una tremenda revelación. Y yo dudo porque ya la revelación ya está dada. No hay más nada que revelar. Ya la revelación ya está aquí escrita. Pero lamentablemente hay gente que le enseñan eso a la gente y la gente no usa su fe porque piensa, a lo mejor es que Dios me está probando con esto, a lo mejor es que Dios está buscando un fin con esto, y se quedan neutrales. Y si tú te quedas neutral y no te defiendes y resistes al diablo, él no va a huir de ti y te va a ganar. Aunque vengas a la iglesia y seas buena gente. Porque, déjame decirte algo, las promesas de Dios no se reciben por usted ser buena gente. Se recibe si usted tiene fe en ellas y las cree. Jesús le decía a la gente, ¿no te he dicho que si creyeres verás qué? ¿Ah? Y le decía, solamente cree, no temas, cree solamente. Gente piensa que Dios arbitrariamente hace las cosas conforme a su soberanía. Que si Él le da la gana, se levantó bien chévere esta mañana y se voy a coger a Eliezer y le voy a hacer esto porque... Pero Dios no es así. Dios estableció su redención y la redención y la salvación se recibe ¿cómo? Por fe. Está disponible, está ahí, pero si usted no la recibe, usted se va al infierno. Aunque esté disponible la salvación. Hablo claro, ¿verdad que sí? Es así. Dios ya proveyó lo que iba a proveer. Ahora le toca a usted recibirlo. Ahora le toca a usted creerlo. Si usted no lo cree, pues no va a trabajar para usted. Aunque usted sea buena gente.
Todavía hay cristianos que creen que el cristiano se salva por medio de las obras. Nadie se salva por medio de las obras. Nadie. Para que nadie pueda gloriarse. Nadie puede ir al cielo y decir, yo estoy aquí porque yo hacía esto, yo no me hacía esto otro, yo no hacía esto otro, yo no me dejaba la barba ni la chiva como el pastor, yo cruzaba las viejitas, yo era buena gente, yo daba dinero. Ninguna de esas obras te garantizan a ti el cielo. Solamente Jesucristo te garantiza el cielo cuando crees en su sacrificio. ¿Estamos claros en eso? Tenemos un sinnúmero de evangélicos que piensan que van a ir al cielo por su conducta. No por Jesucristo, por su conducta, por sus propias obras, porque ellos se justifican a sí mismos por medio de las obras, no por la fe. Y nadie se justifica por medio de las obras, sino por la fe. Somos justos por medio de la fe. Y esto es un don de parte de Dios, un regalo de parte de Dios. Amén. Eso es bien importante. Gente piensa, no, yo voy para el cielo porque yo no me corté el pelo, pues te debería cortar la lengua también. Porque es bastante larga que la tienen algunos de esos de pelo largo. Verso 2, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Él está hablando de sí mismo, pero lo está haciendo de esa manera. Él fue el que fue arrebatado al cielo. Pero él dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, pero fue arrebatado al tercer cielo. Y si conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a los hombres expresar. Esa palabra inefable quiere decir que son difíciles de explicar en palabras. Él vio cosas que eran bien difíciles de poderlas explicar. Y si tal vez trataba de explicarlas, no lo iban a comprender. Yo les enseñé que Jesús no pudo transmitir muchas cosas a sus discípulos por causa de su naturaleza. No eran nacidos de nuevo, no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, no podían entender cosas espirituales. Ahora tú y yo tenemos la capacidad de entender cosas espirituales porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos da testimonio, nos aclara. Amén. Pero ninguno de los discípulos, ni Juan, ni Pedro, ni Santiago, ninguno de ellos había nacido de nuevo hasta que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ellos estuvieron militando bajo la ley, muertos espiritualmente. Eso la mayoría de los cristianos no lo entienden. Por eso viven lo mismo en el Antiguo Testamento y no saben vivir conforme al Nuevo Pacto. Siempre hace referencia a las personas que en el Antiguo Testamento que tuvieron ciertas experiencias. Ellos tuvieron esas ciertas experiencias porque estaban muertos espiritualmente. La mayoría de ellos, cuando pasaron por cosas negativas, también era que el diablo quería detener la promesa de Dios. Como yo le enseñé hace poco, toda persona que tenía gracia delante de Dios, el diablo trataba de matarla. Por eso cuando se habló de un libertador, trató de matar ¿a quién? A Moisés. Abel tuvo gracia delante de Dios y dijo, espérate, este puede ser el que me va a tumbar a mí la cabeza, pues vamos a matarlo. Y toda la historia del Antiguo Testamento vas a ver detrás del telón. Si no tienes conocimiento de lo que estaba pasando espiritualmente, no lo vas a ver. Pero si tienes conocimiento y puedes discernir las cosas espirituales, te vas a dar cuenta que detrás del telón estaba Satanás tratando de tronchar al pueblo de Israel para que no se diera la palabra que Dios había dicho. Por eso era que Dios era tan severo con todo pueblo que atentara en contra de Israel y lo sacaba del medio. Porque si permitía que cualquiera, fueran los filisteos, fueran todos aquellos feos que aparecían que aparecieron en el Antiguo Testamento tratando de ir en contra del pueblo de Israel, si se lograba
que destruyeran el pueblo de Israel, la palabra de Dios caía por el suelo. ¿Cuántos pueden entender eso? Por eso cuando ya ha venido Cristo, tú no ves a Dios actuando severamente como lo hacía antes, porque ya el Mesías vino. Ya se cumplió. El verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra que fue dicha tomó forma de carne, se hizo carne entre nosotros. ¿Cuántos pueden entender? Amén. Ya no tenemos que hacer cosas que se hacían antes. Yo algunas veces me río la gente predicando. Una vez oí un muchacho predicando, usando la historia de José, y decía en su predicación que si usted no pasaba por la cárcel, usted nunca llegaría al palacio. Ese era su mensaje. Entonces los hermanos tenían que pasar por... ¿Y cuál es la cárcel? No le explicó nunca. Eso es lo malo de esta gente, que te dicen, te hablan de prueba, pero no te explican qué es una prueba. Te hablan de proceso, no te explican lo que es un proceso. Entonces tú estás ahí sentado en la silla y crees que tu problema es el proceso. Y a lo mejor el problema que tú tienes te lo has buscado tú mismo. No es que Dios te está procesando. A lo mejor el problema que tú tienes es por causa de tu ignorancia. A lo mejor el problema que tú tienes es por ser neutral y no ir en contra de Satanás. Estás ahí como, aquí estoy yo como Dios quiere. Ay, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces yo no he oído expresar eso? Gente decir, Dios mío, suéltame ya, ¿hasta cuándo? Creyendo que es Dios que está detrás de su problema. ¿Por qué? ¿Eso lo aprendieron dónde? En la iglesia, con muchos predicadores que no tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios, que son producto de un cementerio. ¿Sabes lo que es un cementerio? Una escuela de teología que a lo mejor lo que le enseñó a no creer en la Biblia. Amén. Aquí hay escuelas bíblicas que tú sales siendo un marxista, leninista y comunista, en vez de salir siendo un creyente. Porque está gobernada, está influenciada por esa gente. Ok. Verso 3. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pero fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado a los hombres expresar. De tal hombre que dice, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, esta palabra de debilidad, muchos la traducen en enfermedad y no tiene que ver nada con eso. La palabra debilidad se usa en las escrituras como incapacidad, flaqueza. Si usted busca otras versiones, va a encontrar que no te dice debilidad, te dice flaquezas. Es como cuando dice en Romanos capítulo 8, verso 26, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, no sé cómo pedir, pero el Espíritu me ayuda a pedir. Amén. Y Pablo no era un superhombre, porque tampoco lo quiero poner como un superhombre. Y él reconocía que tenía flaqueza, que tenía incapacidades. Todos nosotros tenemos incapacidad. En una área, en otra la tenemos. ¿Sí o no? En una área u otra tenemos flaqueza. Eso lo sabemos. Y Pablo también las tenía. Y también estaba sujeto a pasiones. Todo ser humano está sujeto a pasiones. Hello. Ok. Lo único es que Dios te dice, no te dejes llevar por las pasiones. No vivas conforme a ellas. Ok, la palabra debilidad en la Escritura necesariamente no se refiere a debilidad física. No era que Pablo estaba débil físicamente, no. Se refiere a incapacidad y a falta de conocimiento sobre alguna área. Tú y yo tenemos falta de conocimiento de ciertas áreas. Y eso pues nos causa a nosotros tener incapacidad. En la Biblia de Jubileo del 2000 dice de esta manera,
De este tal me gloriaré, mas de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Hay otra versión, Reina Valera, antigua, que dice: de tal hombre me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Y en Romanos 8:26, como le dije ahorita, dice de esta manera: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y en qué consiste la debilidad? Te lo dice ahí mismo. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Y hay otra versión en Jubileo de la Biblia de 2000, en vez de usar la palabra debilidad, dice flaqueza. Dice de esta manera: asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque orar como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu demanda por nosotros con gemidos indecibles. ¿Entendieron? Ustedes se me quedan mirando así, yo creo que... Esto no te lo van a enseñar por ahí en cualquier sitio, ¿viste? Ok, vamos al verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, no lejos no, pero lo dejo. Para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Verso 7. Y para que la grandeza de la revelación no me saltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, por causa de mis revelaciones no me saltase demasiadamente. Ese era el propósito por el cual vino el aguijón. Hello, no vino para hacerlo más cristiano, no vino para subirlo de nivel, no vino para moldear su carácter, como se enseña hoy en día, que los problemas moldean los caracteres. Si es así, oren todos los domingos en esas iglesias que creen así, para que todo el mundo entre en problemas, para que así todo el mundo desarrolle su carácter. Pero tú le pides a una de esas personas: déjame orar por ti para que te venga un problema, te van a decir que no. Pues entonces son malos alumnos. Porque por un lado creen una cosa, pero por el otro lado no se la aplican. ¿Sí o no? Porque si yo creo que enfermándome voy a crecer espiritualmente y voy a tener más fe, pues voy a orar ora por mí para enfermarme, porque yo quiero crecer. Hello, ¿están aquí? Pues si así es que viene la fe, pues ore por mí, pastor, para que me venga una tuberculosis o algo así. Mientras, como enseñan por ahí, mientras más grande sea tu problema, más grande va a ser la victoria. Eso es mentira. Si tú no haces nada en el medio del problema, te lleva el diablo. Eso es mentira. Entonces la gente se acomoda. Y eso se lo enseñan. Chacho, mientras más grande sea tu prueba, que no te explica lo que es, más grande va a ser tu victoria, más grande va a ser tu bendición. Eso es mentira. Pero la prueba viene para destruirte. Lo que tú hagas en medio de la prueba es lo que hace la diferencia. Y si eres ignorante, vas a llevar el daño. Porque la ignorancia tiene un precio. Hello. O sea, te lo dice, la ignorancia tiene un precio, destrucción. Mi pueblo perece porque le faltó. Y una persona que no tiene conocimiento, ¿qué tiene? Ignorancia. ¿Sí o no? El conocimiento destruye la ignorancia. Y si eres ignorante del evangelio verdadero, pues el diablo va a tener ventaja sobre ti, aunque seas buena gente, aunque venga todos los días a la iglesia. Hello, aunque me coma los icacos, estoy velando que me está comiendo los icacos de aquí del patio. Voy a poner una cerca ahí, voy a poner mina. Ya hablé con los vietnamitas.
Y envíame unas cuantas minas a poner así alrededor de las plantas, porque aquí, oye, averiguaron que yo tengo unas plantas ahí de icaco y me lo están comiendo. El juicio de Dios acá. Ok. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer el 7 nuevamente. Y para que la grandeza de la revelación no me saltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de... Oiga, hay que ser incapacitado mental para no darse cuenta de que lo que está hablando es de un mensajero de Satanás, no está hablando de una enfermedad. Pero yo lo leí en un libro de un teólogo. Tira el teólogo al zafacón. El teólogo se equivocó. La gente piensa que cuando alguien tiene un título de divinidad, de teología, de lo que sea, todo lo que diga esa persona tú tienes que creerlo. Teología, ¿sabe lo que quiere decir eso? Estudiar ¿a quién? A Dios, y hasta los ateos estudian a Dios. Usted se puede ir a la universidad a estudiar teología y salir más incrédulo de lo que entró. Teología es estudiar a Dios. Y hay gente que lo estudia para criticarlo, hay gente que lo estudia para no creer en Él, para refutarlo. Hay gente que estudia la Biblia para buscar fallas en ella. A mí no me impresiona que tú me digas que tienes el título de tal y que estudiaste en tal sitio. A mí eso no me impresiona. De nadie. Para eso yo estudio. Y soy responsable en yo estudiar. Porque usted coge todos los libros de los teólogos y todos se contradicen. Algunos tienen un punto de vista de una forma, otros tienen un punto de vista de otra, y todos se contradicen. Y déjeme decirle algo, antes de que se formaran las teologías, cuando Jesús estuvo en la tierra, ni Pedro tenía teología. Ninguno de los discípulos eran teólogos, pero algo lo distinguía. Tenían fe y tenían poder, los que no tienen los teólogos de hoy en día. Hello, es la verdad, tenían fe. No sabían teología, algunos de ellos ni sabían escribir. Pedro era del vulgo y sin letra, pero creía la palabra. Creía lo que Jesús le había dicho. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La mayoría de los teólogos, esos que tú los ves y esos que tienen programas de respuestas, no piensan así. Hello. Son más incrédulos que el diablo. Ok. Dice que es un mensajero de Satanás. No dice que es una enfermedad. Y la palabra mensajero en el griego es ángelos. Y quiere decir un ángel de Satanás. Un ángel designado, un ángel caído, designado solamente para fastidiar a Pablo. Para fastidiarlo en su conciencia. Acuérdense que Pablo mató cristianos. Consintió en la muerte de Esteban. Eso estaba bajo su conciencia. Algunas veces cuando Pablo llegaba a sitios, ¿sabe lo que hacía la gente, los cristianos? A huir. Ahí viene este es el que mataba a los cristianos, muchachos. Y él tenía que entonces decir, no, yo ahora que tuve un encuentro con Cristo, ya yo no hago eso. Y tenía que convencerlos a ellos de que ya él había cambiado, que él estaba a favor de ellos. Pero cada vez que Pablo llegaba a un sitio, los cristianos que habían en ese sitio se asustaban. Y el diablo incitaba a gente para que lo mataran. En ocasiones lo apedrearon, lo dejaron como casi muerto. Lo metieron preso, hicieron un sinnúmero de cosas para tratar de detenerlo. ¿Por qué lo querían detener? Por causa de la revelación que tenía. Yo no quiero que este hombre siga predicando, porque eso me hace daño a mi reino. Satanás, yo me imagino que dijo, bueno, necesito a un demonio con capacidad de fastidiar bien, para enviarlo a fastidiar a Pablo.
Porque ese hombre tiene una revelación que yo no quiero que la riegue. Porque esa revelación nos hace daño a nuestro reino. Él sabe lo que pasó en la cruz. Y yo no quiero que los cristianos sepan que ellos tienen autoridad sobre mí. Yo me imagino el diablo hablando. Porque mientras los mantenga ignorantes, reino sobre ellos. Si ellos no conocen de que ha sido librado de la esclavitud, seguirán pensando como esclavos, vivirán como esclavos y serán esclavos. Yo eso lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando fueron libertados los esclavos en los Estados Unidos, siempre me acuerdo de ese relato. Había un hombre que tenía una finca donde tenía muchos esclavos a su mando. Y cuando le dieron carta a todos los esclavos de que ya eran libres, ese hombre se atribuló porque se iba a quedar sin empleado. Y un amigo le dijo, no te preocupes. Es verdad que le dieron una carta de libertad, pero ellos no saben vivir libres. Tú sabes que hay personas que no saben vivir con dinero. Si tú les das dinero, se vuelven locos. Si tú le pones $1,000,000 en la mano a mucha gente, se vuelven locos. Y en lo que se pela un guineo, lo gastan. Porque no saben trabajar con eso. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto después de 400 años de esclavo, ellos no sabían vivir como libres. Y hasta Moisés se los reprochó. Esta gente tiene mente de esclavo. Hay gente que tiene mente de pobre y siempre serán pobres y morirán pobres, porque esa es su mentalidad. La pobreza no es lo que tú no tienes, es lo que piensas. Porque si piensas de otra manera, Dios te da idea para salir de ella. Pero hay gente que ya dijo, que los pobres, y empiezan a llorar miseria y de ahí no salen. Hay gente que tiene mentalidad de bienestar público. Como antes decía, me voy para Estados Unidos para vivir de welfare. No para contribuir, sino para vivir de welfare. Esa es mentalidad de pobre, mentalidad mediocre. Y usted encuentra mucha mentalidad mediocre en muchos seres humanos, incluso dentro de la iglesia. No tienen visión de nada. Ya su vida, ya ellos están en un marco. Seré toda la vida así. Y se cogerán pena ellos mismos. Hello. También calladitos. ¿No le está gustando lo que yo estoy diciendo? Ese es tu problema. Ese es tu problema, pero te estoy diciendo la verdad. Pero hay gente que vive así. Hay gente que tiene mentalidad de de que me mantenga, que el gobierno me mantenga, que el país me mantenga, pero no se superan. Tú llegarás a donde quieres llegar si te empeñas en llegar. Hello. Ok, la palabra mensajero es la palabra griega ángelos y se refiere a un ángel de Satanás. No se refiere a una enfermedad. Y a lo mejor usted me dice, Pedro cree que Pablo no se podía enfermar. Sí, Pablo se podía enfermar, pero en este caso el aguijón no es una enfermedad. Todo el mundo tiene la capacidad de enfermarse, pero no se tiene que quedar ahí, porque ya Cristo pagó el precio por tu enfermedad. Así como pagó el precio por tu pecado, para librarte del pecado, para darte autoridad sobre todas las obras de Satanás. El diablo no quiere que tú sepas que tú tienes autoridad, ni que le ejerza, mucho menos. Que tú hagas como la mayoría de los cristianos, el Señor los reprenda. Y casi se presinan, antes se presinaban cuando mencionaban al diablo. Jesús magnifica, ¿te acuerdas de eso? Jesús magnifica, el diablo. Así los quiere ver. Él no quiere que tú sepas que tú tienes autoridad sobre él. Y que él te tiene que obedecer a ti. A ti, diga a mí. En el nombre de Jesús. Santiago lo enseñó. Sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes
oirá, no de Dios, de ustedes. Y usted tiene que confesarlo, el diablo tiene que oír de mí. Yo tengo autoridad sobre él, tengo poder sobre sus obras. Eso del Señor te reprenda, solo hizo un ángel porque no tenía el poder, pero tú y yo lo tenemos, dado por Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto no lo vas a oír predicado en muchos lados, pero lo vas a oír aquí. Amén. Dice ángel de Satanás. La palabra ángelo aparece, que se refiere a ángel en griego, 188 veces en toda la Biblia. Y se traduce ángel. Y también se traduce mensajero. 7 veces. Esa misma palabra. Y una de ellas ahí, en Corintios. Un mensajero. Y no se refiere a enfermedad, se refiere a un personaje, a una persona, en este caso el ángel. No se está refiriendo a una enfermedad de los ojos, como dicen algunos. Pablo tenía una enfermedad en los ojos, por eso era que escribía en grandes letras. Tenía una enfermedad bien rara ahí, que no es conjuntivitis, según dicen la gente. Hay una escritura que dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. Y en otras versiones dice, ¿quién es débil y yo no soy débil? En otras palabras, ¿quién es incapaz en muchas cosas? Y yo también igual. Lea, cuando usted estudie la Biblia, lea muchas versiones para que no caiga en las tradiciones que... Mire, le voy a dar un consejo. Aprenda a hacer bien su redención para que pueda estudiar bien la Escritura. Porque todo tienes tú que llevarlo a tu redención para darle una buena interpretación. ¿Qué quiere decir redención? Lo que Jesucristo hizo por ti. Si algo no concuerda, búscale que algo escribieron mal. Ay, ¿usted quiere decir que la Biblia la escribieron mal? Bueno, busque un sinnúmero de Biblia en otros idiomas y un verso y usted va a ver que cambia en muchas cosas. El sentido de lo que se escribió. No es que Dios se contradice, ni el Espíritu Santo se contradice, lo que se contradice son los que escribieron. La Biblia no fue escrita en español ni en inglés. Fue escrita en arameo, en griego. Y fue siendo traducida. Yo tengo un programa que te traduce en chino, en japonés, en todos esos idiomas. Yo no los entiendo, pero está ahí. Tengo que usar Google para poder traducirlo. Me gusta usar mucho la Biblia ampliada en inglés, que te coge el verso y te lo amplía. El idioma griego es un idioma rico en significado, aunque tiene menos palabras que el español. Una palabra, tú la puedes usar en diferentes contextos y te cambia el sentido totalmente diferente. Una sola palabra. Como nosotros tenemos ciertas palabras que tú las puedes usar en diferentes y cambia el significado. ¿Sí o no? Una sola palabra. Así mismo en el griego. El idioma tiene menos palabras que el español y que el inglés. Y una sola palabra tiene un sinnúmero de significados. Depende del contexto donde se esté poniendo la palabra. ¿Cuánto me entienden? Ok. Y la palabra mensajero, la palabra ángelo, que quiere decir ángel. Hay un pasaje donde dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí tú encuentras esa palabra mensajero o mensajeros.
o un ángel o un mensajero. Siempre vas a encontrar, por ejemplo, la palabra souso, que usted encuentra que en el griego es souso, pero en castellano, cuando usted lee las escrituras, en algunos pasajes la tradujeron sanidad y en otra salvación. ¿Se acuerdan cuando algunas veces Jesús sanó a algunas personas y dijo, tu fe te ha salvado? Lo que le quiso decir fue, tu fe te ha sanado. Pero eso fue a privilegio del traductor. En vez de poner sanado, puso salvado. Pero es lo mismo. Salvación es la palabra soteria. Y de la palabra soteria se deriva la palabra souso, que quiere decir liberación, preservación del peligro, sanidad. Habla sobre los beneficios del Calvario. Eso es salvación. Salvación no es que solamente que vas para el cielo. Hello. Eso es lo que el diablo ha querido, que la gente piense solamente. No, tú eres salvo, así. ¿Y qué quiere decir eso? Que voy para el cielo. Eso nada más. No, salvación abarca mucho más que eso. Ese es el eje de nuestra redención. Y cuando tú estudias la Escritura tienes que verlo desde el punto de vista de tu redención, de lo que Cristo ya hizo por ti. Jesús llevó toda enfermedad, aun las que le pudieron haber dado a Pablo. ¿Ah? Es como algunos, pues, siempre... Tú sabes, gente que trata de justificar sus males. O si no usan a Job, usan a Pablo en el aguijón, o usan a Timoteo. Cuando Pablo le dijo que por causa de sus molestias del estómago, tomara vino. Y la gente dice, tú ves, Timoteo estaba enfermo del estómago. No, es que el agua le hacía daño, como te hace daño a ti también si tomas agua contaminada. Exactamente. Hello. Cuando nosotros viajábamos a Latinoamérica, nosotros comprábamos agua, ¿sí o no? En Santo Domingo yo no bebía agua, yo bebía, porque estaba en un campo. Y en el campo pues no había lo que había en la ciudad. El agua estaba media contaminada. Y nosotros lo que bebíamos era refresco. Comprábamos soda y con eso bebíamos. O si no, comprábamos agua. Y si te vas al tiempo histórico, allí no había una AAA. ¿Sabes? Nosotros pensamos algunas veces para interpretar la Biblia con una mentalidad boricua. Óigame, el mundo nosotros no somos el ombligo del mundo. El mundo está lleno de gente con filosofías diferentes, con pensamientos diferentes, con culturas diferentes. Si usted trata de interpretar la Biblia a la luz del occidente, usted se va a enredar. Y en los tiempos de Pablo, en los tiempos... el agua venía por canales y la gente iba a los pozos a buscar agua, pozos contaminados que estoy seguro que a lo mejor habían hasta sapos. Sí, sapos, mosquitos. En los canales los caballos, las vacas, todas las reses, todo, los camellos iban a beber allí. Los pájaros fecaban también ahí porque iban a beber agua. El agua era contaminada. Hello. Hoy, siglo XXI, en muchas partes del mundo el agua está totalmente contaminada. No se puede beber. Tenemos ahí cerquitita Haití. ¿Usted no ha visto documentales de Haití? Gente cogiendo aguas hasta de la zanja, contaminada. Si yo tuviese un misionero en Haití, yo le diría, mira, no bebas agua, bebe
Mira, aquel dijo vino rápido, ¿viste? Si fuera el caso, no era para embojacharse, era para cuidarse su estómago. ¿Ah? Ya llevo 2 o 3 caras ahí de que tienen media cara medio semibojachones. Dice, ay, aprendí. Eso fue lo único que aprendí hoy. Aprendí eso, voy a salir de aquí para el liquor store. Porque a mí últimamente el agua me está haciendo daño. Cómprese un destilador mejor. Pero por eso fue que Pablo le dijo eso. Hay gente que piensa que nosotros predicamos que la gente no se puede enfermar. No, yo no digo eso. Porque pues, si fuera así, ¿para qué predicar sanidad? Lo que yo te enseño es que tú no te conformes con la enfermedad, porque ya Cristo pagó por ella. Ni por la pobreza tampoco. Tenemos cristianos que magnifican, tienen mente socialista. Gente de mentalidad pobre. Y cuando oyen la palabra prosperidad es como si oyeran una blasfemia. Sin embargo, cuando tú estudias a los hombres de Dios, Abraham era riquísimo, no rico, riquísimo. David era riquísimo, Salomón era riquísimo, Job era riquísimo, Jacob llegó a ser riquísimo. Y por eso eran de la prosperidad. Pues quédese con la pobreza, viva miseria. Por eso es que no echan para adelante. No tienen ambición en la vida. Si fuera por ello, el mundo se atrasaría. No hubiese computadora, no hubiese nada. Si fuera por mucha mentalidad cristiana, nosotros viviríamos atrasados. Porque eso es lo único que le han enseñado en la iglesia, a orar y ayunar y no a producir nada. Hello, esa es la verdad. Yo tengo 40, yo no sé, 41 años en esto y yo he visto mucho y sé de lo que estoy hablando. Y muchas de las cosas que aprendí en el pasado tuve que desecharlas porque eran solamente fanatismo. Que en vez de ayudarme a desarrollarme como individuo y en todas las áreas de mi vida, lo que hacían era hacerme conforme con la miseria. Y a sentirme como si yo no valiera nada. Pero cuando aprendí lo que Cristo hizo por mí, me valoro, porque Él dio su sangre por mí. Hello. Él no dio sangre de becerro. Tú eres valioso para Dios. Tal vez no seas valioso para la religión, pero para Dios eres valioso. Y Él vino a morar dentro de ti. Hello. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el diablo no tiene que tener nada en tu cuerpo. Usted pelee, rechace todo lo que el diablo trate de traer a su cuerpo. Porque con eso usted está honrando lo que Jesucristo hizo por usted. Pero esta gente le enseña, no, tienes que hacer como Pablo. Dios le dijo, confórmate con la gracia. Vamos a ver lo que quiere decir gracia. Ok. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí tú vas a encontrar la palabra mensajero. Ok. Vamos a ver una cosa aquí. En Segunda de Corintios 12:7, que acabamos de leer, la Biblia ampliada dice de esta manera: y para evitar que me hinche o que me saltase y me saltase demasiado por la grandeza de la revelación, por la preeminencia de la revelación,
Me dieron una espina. Eso es aguijón. Una espina, algo que molesta. El aguijón, la palabra aguijón que se encuentra en diferentes pasajes en la Escritura, habla de algo que hinca. Eso es lo que se usa para los bueyes, para hacerlo caminar. Los hincan con una puya para que caminen. ¿Cuántos han visto esos bueyes enyuntados que usan para labrar la tierra? ¿Verdad que sí? Algunas veces cuando se ponen medio, lo hincan. Y es algo que molesta. En este caso había algo que le molestaba a Pablo. Dice, una espina, una astilla, dice la palabra, la Biblia ampliada, en la carne. Eso es como una piedra en el zapato. ¿Cuántos se le ha metido una piedra en el zapato? Que mucho molesta eso, ¿verdad? ¿Eh? Yo me quito los zapatos donde sea, pero la piedra la saco. Eso es como nosotros decir, me fue dado una piedra en el zapato, que me molestaba. Algo que molesta. Me le roba la tranquilidad. Dice, una astilla en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarla o atormentarme, golpearla y acosarme, para evitar que me saltase excesivamente. Quiere decir que este mensajero de Satanás trataba de molestar a Pablo y acosarlo donde quiera que él iba. Donde quiera que él iba, él incitaba a la gente para ver si lo podían matar. Aún también podía ser su conciencia, como le dije ahorita, por causa de que él mató y persiguió a la iglesia. Y cada vez que iba a un sitio, pues los cristianos se huían pensando que él estaba en las mismas. Y él tenía que explicarle que él había tenido un encuentro con Jesús. Que ya él no era el mismo, que ya él no perseguía a la iglesia. Y sabe Dios cuántas personas le reprocharon lo que hizo. Es como hoy en día en el Evangelio. Hay veces que las personas, en vez de ayudarte, lo que hace es que te desayudan. Se convierte en una persona que fue bien mala afuera y siempre le mantienen eso en la mente. ¿Ah? Cogen una mujer que en el pasado era promiscua y era bien una mujer de la vida. Entonces cuando se convierte, todavía le siguen creando la misma conciencia. No le crean una conciencia de nueva criatura. Su pasado pasó. Los errores que usted cometió en el pasado y los pecados que cometió en el pasado fueron borrados. No hay conciencia ante Dios de ellos. Solamente puede haber conciencia entre los religiosos. Cuando tú tienes ese conocimiento de la justicia que Dios ha hecho contigo, tú te liberas. Te liberas de tu pecado pasado, te liberas de tu conciencia mala y creas una nueva conciencia en Cristo. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Cristo se hizo justicia para mí. Yo soy justo ahora. Dios me ve justo, Dios me ve santo. Que santo lo que quiere decir que tú eres una propiedad de Dios, has sido separado, consagrado para Dios. No que eres intachable y que eres infalible, no, eso no es lo que eso no es lo que quiere decir santo. Igual que justo. Justo no quiere decir que tú no cometes errores, sí los cometes, pero Dios te justifica. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Dios no, Dios es el que justifica. Hello. Si nosotros tuviésemos la capacidad de salvarnos por nuestras propias obras y conductas, ¿para qué vino Cristo? ¿Ah? ¿Para qué vino? Si yo me puedo salvar a mí mismo, comportarme bien. No, Él vino para justificarte, porque sabe que tú eres incapaz de portarte 100% bien. Y el que no tiene kikiribú, tiene mandinga. Y el que no cojea de la izquierda, cojea de la derecha.
Por eso es que tenemos que ser pacientes los unos con los otros y no murmurar los unos de los otros, sino orar unos por los otros. Y ayudar a la gente, no hundirla. Donde único matan a los soldados heridos es en el Evangelio, supuestamente. Tú puedes venir del mundo y haber sido un títere, bueno, lo más malo que tú puedes pensar. Vienes al Señor, te conviertes en una de estas iglesias y supuestamente te perdonan. Dios te perdonó, pero no falles dentro de la iglesia porque te ponen la cruz para siempre. Eso no es evangelio. Jesús no trató así a sus discípulos. Pedro lo negó y sin embargo lo restauró. Judas, si se hubiese arrepentido, pero no se arrepintió, ofició por causa de su conciencia. Pero eso no era la voluntad de Dios, que se acercara, pues se mató. Pedro negó 3 veces a Jesús. Cuando le dijeron, tú hablas como ellos. Tú hablas como de Pedro Costo. Tú hablas como ellos. Y él empezó, Majayo Junda, y empezó a hablar malo. Y dice, no, que yo no soy de ellos. Y negó a Jesús. Y Jesús vino y lo cogió y le empezó, mira, infeliz, me negaste, desgraciado. Eso no fue lo que Jesús hizo. Dijo, Pedro, you love me? Apacienta mis ovejas. Mire, eso es más fuerte que una pela. Que te paguen con bien lo que tú sabes que en tu conciencia que has hecho mal. Amén. Eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender a decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo menos que tú ves algunas veces en cristianos. Pero vamos para encima. Ok. Vemos que era un mensajero de parte de ¿quién? No de Dios. Yo he oído los disparates más grandes decir gente que Dios le dio un aguijón. Dios no le dio un aguijón. No fue Dios, fue un mensajero de Satanás. ¿Dónde rayo dice que fue Dios que se lo dio? Eso es como los otros días hay un predicador que a mí me gusta mucho, pero algunas veces dice unas aberraciones tremendas. Y estaba hablando de Job precisamente. Y estaba diciendo, y Dios le quitó todo a Job. Pero ¿dónde no sabe leer? No fue Dios que se lo quitó, fue Satanás. Aunque Job dijo, Dios dio y Dios quitó, pero eso fue un disparate lo que dijo Job. Y eso lo usan en los funerales. O sea, se te muere un ser querido y viene el ministro a decirte que fue Dios que se lo llevó, que se lo quitó. No importa cómo haya muerto. Eso es tan ridículo como los ridículos. Dios dio y Dios quitó. Y los nenes oyendo eso, Dios lo quitó, Dios me dejó huérfano. Ay, yo no quiero saber de ese Dios. Tú sabes que hay un montón de gente allá afuera que no quiere saber de Dios por eso mismo. Porque culpan a Dios de algo en su vida. ¿Cuántos vieron? Dios no está muerto. Vieron que el profesor tenía una raíz de amargura en contra de Dios porque su mamá murió. Y como había aprendido que Dios dio y Dios quitó, porque Dios se la llevó. Mire, mi hermano, no todas las personas que mueren es que Dios se la ha llevado. Hay algunas que se llevan ellas mismas. Me acuerdo, Andrew Woolman estaba hablando sobre una pareja que iba en un carro borracho. Dos muchachos. Iban en un carro borracho y chocaron contra un árbol y se mataron. Y él fue porque lo invitaron al sepelio. Y el ministro que estaba hablando dijo esas palabras. Dios dio y Dios quitó.
sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Dice, pero hombre, ¿qué disparate es ese? Está diciendo que Dios los mató. Ahora estaba diciendo, entonces él lo dijo de esta manera, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ellos no amaban a Dios y eran unos borrachones. Eran unos borrachones. Es como en todos los funerales la gente manda a la gente para el cielo, ¿no? Algunos se van para el infierno. Pero qué duro es tú tener que decirle a los familiares, mire, su familiar ahora mismo se encuentra en la segunda paila del infierno. Por eso yo digo, yo siempre le he dicho y he sido claro, si a usted se le muere un familiar que no es cristiano, no se le ocurra decirme que yo vaya allí a decir que su familiar esté en el cielo, aunque sea la madre que lo parió. Perdóneme, yo soy bien franco. En una ocasión yo estaba en una estación de radio cristiana y era el Día de los Padres. Y me dijeron, mándale un saludo a su papá. Y yo le dije, mi papá está muerto. Gloria a Dios que está en el cielo. No, está en el infierno. Así mismo se lo dije. El tipo se pasmó. Él no era cristiano. Yo lo amaba. Un poquito, no mucho. Pero yo no iba a mentir. Se me haría bien fácil decir, no, él está en la gloria. No está en la gloria. Porque no le servía al Señor. Bueno, si a lo mejor se arrepintió a última hora, pues eso yo no lo sé. La persona, el locutor se pasmó, porque él no pensaba que yo le iba a decir. Dijo, no. Yo eso te lo puedo decir de mi mamá. Ella aceptó al Señor, pero de mi padre no. Y ya yo tuve una experiencia que fui a un funeral y por poquito me apedrean. ¿Verdad que sí? Por decir la verdad. Nos votaron, ¿verdad que sí? Yo hablando y vino una hermana de la persona y me interrumpió y me llevó para afuera. Y allá, tacho, si no fuera por la providencia y por mis guardaespaldas, posiblemente me caían encima, porque dije la verdad. Dije que el difunto se pudo haber evitado eso si hubiese oído a Dios aquí, cuando Dios le dijo, deja tus amistades. Y hasta la familia se fue en contra mía. Pero la verdad, aquí mismo está grabado. El Señor por el Espíritu se lo dijo, por medio de mí le dijo, apártate de las amistades. Y él siguió con lo mismo. Y estando con las amistades, bebiendo, ahí se murió. Le dio algo por ella y se murió. Y cuando yo dije eso en el funeral, imagínate, se levantaron las amistades. Si me hubiesen cogido, me hubiesen partido en pedazos. Y yo dije, no, yo no me presto más para eso. Los muertos que entierren a los muertos, como decía Jesús. Los muertos que entierren a los muertos. Yo entierro a los vivos. ¿Estamos claros? No se le ocurra. Yo puedo ir al funeral a darle el pésame a usted, pero no se le ocurra, pastor, tráeme ahí. No, a mí no. A quien él le sirvió que venga así, que venga el cura, pero yo no. El cura te lo manda para el cielo y te le hace una misa y te saca billetes y eso, pero yo no te voy a... Yo no me voy a prestar para eso. Y yo soy bien claro. Una persona, cuando yo estaba hablando de eso, yo no sé, alguien aquí dijo que como que yo hacía asesión de personas. No, Dios hace asesión de personas. Dios es quien lo hace. ¿Hello? Dios es quien lo hace. También equivocado con Dios. Dios separa la paja del trigo.
Hello. Y Jesús se lo decía, no, los muertos que entierren a los muertos. Y eso es así. Yo no me voy a prestar para decirle, no, él está ahora mismo en el seno del Padre. Sí, si nunca recibió a Jesús, no está en el seno del Padre. Y para evitarme eso, no te me acerques. Ok, Santiago, capítulo 1, 16 y 17. Me dice cuando estemos ahí. Dice, hermanos míos, no erréis. ¿Qué quiere decir eso? No se equivoquen. Toda buena dádiva. ¿Qué quiere decir dádiva? Regalo. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjate cómo lo dice, no se equivoquen. Todas las cosas buenas vienen de Dios. Jesús lo expresó de esta manera, Juan 10:10. El ladrón es el que viene a matar, robar y destruir. Quiere decir que todo lo que mata, todo lo que roba y todo lo que destruye viene de Satanás. Yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. No hay que ser muy inteligente, no hay que ir a Harvard para entender eso. Ahora, hay que ser bien cerradito para entenderlo. Sí, porque él habló claro. No tienes que ir a la universidad para entender eso. Jesús lo dijo claro. Mira, todo lo que mata, todo lo que roba y todo lo que destruye, viene de Satanás. Yo vine para darte vida y para dártela en abundancia. Amén. Pues yo decía, no, pero todo lo que mata, roba y destruye, pues yo sé que no es de Dios, porque toda buena dádiva desciende de lo alto. Si eso lo aprendieran, la mayoría de los cristianos rechazarían esos mensajitos de pruebas y esos mensajitos de procesos y de cosas así. Ok. Hay una traducción que dice, la traducción viviente dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Cuando dice no erréis. La traducción en lenguaje actual dice, mis queridos hermanos, no sean tontos, ni se engañen a ustedes mismos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Quiere decir que cuando usted piensa que algo malo viene de parte de Dios, usted es considerado un tonto. Y es verdad. Ok, vamos al verso 8, ya estamos terminando. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo en este momento estaba con muchos cristianos. Quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. ¿Ustedes han oído esa canción? Pero si hay algo que estorbe mi camino, y el Señor le dice, quítalo tú, con mi poder, quítalo tú. Y eso fue lo mismo que le dijo a Pablo. Cuando le dijo, bástate mi gracia. En la gracia está el poder de Dios, en la gracia están todos los beneficios del Calvario. La Escritura dice, por gracia soy salvo. Y la palabra salvo es la palabra, como le dijo ahorita, souso. Por la gracia eres liberado, eres preservado, eres sanado. Si tú le dices a Dios,
como le dijo el hermano Kenneth Hagin. El hermano Kenneth Hagin en una ocasión estaba recibiendo una revelación, estaba Jesús hablándole sobre profecías. Y mientras le estaba hablando, cuenta al hermano que Satanás, un demonio, no Satanás, un demonio empezó a hacer ruidos y se puso entre Jesús y el hermano Kenneth Hagin. El hermano Kenneth Hagin le dijo a Jesús que por favor, tú sabes, lo sacara del medio para poder oírlo. Y Jesús le dijo, no puedo. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Jesús, era Jesús, ¿cómo va a decir que no puedo? Y él mismo tuvo esa reacción. ¿Cómo que tú no puedes? No puedo. Hazlo tú. Yo te di la autoridad a ti en mi nombre. Dile tú que se salga. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Están mandando a Dios que haga las cosas cuando Dios está esperando que tú tomes acción, que tú le eches mano a lo que Él te ha provisto. A su nombre, en mi nombre, echarán fuera demonios. Esa es nuestra autoridad. Y eso era lo que tenía que hacer Pablo. Bastarse de la gracia. No mandar a Dios que lo quitara del medio. Pablo lo tuvo que haber aprendido bien. Porque cuando tú lees después las epístolas de Efesios y todo eso, te das cuenta de que aprendió bien en la lección. Amén. Pero es lamentable lo que le enseñan a la gente. Dice, en verso 9, me ha dicho, basta mi gracia. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en las cosas que tú no podrías hacer, en tu incapacidad. ¿Cuánto sabe que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada? Pero con Dios todo lo podemos. Amén. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer, pero con Él sí lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me da la habilidad para hacer cualquier cosa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis incapacidades o mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso era lo que le estaba diciendo. Bástate de mi gracia. En otras palabras, usa mi poder. Usa lo que te he dado. En la Reina Valera contemporánea, esta es una versión, dice de esta manera: pero Él me ha dicho, Dios le dijo a Pablo, con mi gracia tienes más que suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mi debilidad para que el poder de Cristo repose en mí. Aquí no está mencionando enfermedad por ningún lado. Y tengo mucho más que decir, o como decía, pero tengo que adelantar. Ok, leímos el 9, vamos al 10. Tengo muchas escrituras aquí de diferentes traducciones, pero no las voy a tocar en este momento. Tal vez en otra enseñanza. Pues. El verso 10. Aquí Pablo resume, en realidad, en qué consistía el aguijón. La misma Biblia te lo dice. Vamos al 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en ¿qué? En la incapacidad como ser humano, ¿verdad? En afrenta, en necesidades, en persecuciones,
en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí no mencionó enfermedad ninguna. Ahí no habló de enfermedad en los ojos, en nada de eso. Eso lo enseña la tradición. Pero Pablo no enseñó eso. Él tenía persecuciones, tenía necesidades, afrenta. Venían momentos de angustia a su vida. Pero él se fortalecía en el Señor y en el poder de su fuerza. Él mismo le enseñó en Efesios, capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firme. Firme contra toda acechanza de Satanás. Pablo conocía quién era su enemigo. Es lamentable que hoy en día le enseñen a la iglesia que su enemigo casi es Dios, que es el que le trae todas las cosas malas, dique para desarrollarlos espiritualmente. Si el desarrollo espiritual nuestro depende de las cosas malas, pues vamos a orar todos los domingos para que ustedes le vengan todas cosas malas habidas y por haber, para que así sean mejores cristianos, la fe le crezca y se desarrollen. ¿Cuántos desean esa oración? Nadie alza la mano. Pues eso quiere decir que todos ustedes son unos desobedientes de acuerdo a estos predicadores. Ustedes todos son unos rebeldes porque ustedes no quieren crecer. Si usted quiere crecer, vamos a orar para que le vengan muchas pruebas. Muchas calamidades. Y así usted desarrolla el carácter. El carácter se desarrolla a través de la palabra de Dios. ¿Me permiten darle una escritura más? Porque es Efesios 4. Y con esto sí voy a terminar. Efesios 4. Esto fue lo que Dios proveyó para edificación de ustedes, para el desarrollo de ustedes. ¿Ok? Aquí no menciona enfermedad, ni calamidad, ni problemas. Aquí habla sobre ministerios, que el fin de ellos se supone que sea desarrollarte en el conocimiento de la palabra para que tú puedas cambiar a mejor vida. Amén. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos que, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Te lo dice ahí mismo. A fin de perfeccionar a los santos. Ahí menciona pruebas, tribulaciones y enfermedades. No, ahí habla de ministerios. La enfermedad, los problemas no desarrollan a nadie. Vienen a atentar en contra de tu fe para que tú sueltes la palabra de Dios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? Se supone que a usted se le enseñe fe. Amén. No incredulidad. El pastor Pedro es de la superfe. Sí, soy de la superfe. Si creer esto es superfe, soy superfe. Y me importa un pito lo que usted puede creer. Dice la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir que se supone que yo te enseñe a conocer a Jesús y a Dios.
Y no de la manera que lo dan a conocer muchos predicadores, que lo ponen como un abusador, como un maltratante, que te enferma para ver qué tú vas a hacer. Somos la novia. ¿Tú te imaginas que tú tengas una novia y la trate como dicen estos cristianos? Como ellos creen que Cristo trata a la iglesia. ¿Ah? Tú tienes un novio que te enferme. ¿Sabes lo que es eso? Un novio que te caiga encima. Nosotros somos la novia de Jesús. Amén. Y Él nos va a maltratar a nosotros. Yo algunas veces, Dios mío. Ok, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro propósito, para que ya no seamos niños frustrantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza o de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no quieres ser víctima del error, métete aquí. Amén. ¿Aprendieron algo en esta mañana? Póngase puesto de pie. Be blessed. Todavía estamos. ¿Quién está ahí arriba? Estamos en el aire todavía, ¿verdad? Lo cortaron, pero esperen por mí, no lo hagan así. Cosa más grande, caballero. ¿Está bien? Si lo cortaron ya, ¿qué voy a hacer? Vale. No vuelvan a cortarlo hasta que yo... La verdad de Job, libro escrito por el pastor Pedro Cotto. En él encontrarás respuestas a muchas interrogantes. Mucha gente busca en el libro de Job una justificación de sus males y malas circunstancias. He oído a personas decir que tienen el ministerio de Job porque sus vidas han sido siempre sufrimiento, derrota, enfermedad y pobreza. Parece que fallamos en ver la verdad central del libro de Job. Le invito a que estudiemos ciertas verdades que le ayudarán a entender la verdad de Job. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.